y repito, el PRD es un partido que aprendió a vivir en democracia, ha ganado elecciones en democracia, ha perdido elecciones en democracia. Y ya eso es parte de la historia de nuestro país. 7:33 minutos que espero que no la volvamos a repetir, además. Aunque hay algunas señales. Yo pensaba que me estabas preguntando de otro tipo de justicia. Porque el país, y aprovecho este tema para darle entrada a nuestros invitados, la consigna de aquellos años era democracia, justicia y libertad. La desgracia fue que la democracia la obtuvimos mediante una invasión del ejército de Estados Unidos a Panamá. Y digo porque para mí esa invasión fue una desgracia. E iniciamos el proceso democrático. El país retornó a la democracia. El país tiene libertad porque indiscutiblemente se ejerce libertad. Pero el tema de la justicia, yo por lo menos me siento demasiado insatisfecho con la justicia en estos 30 y tantos años que llevamos. Pero demasiado insatisfecho. Y llegan signos o actuaciones que preocupan. La semana pasada o antes pasada, ya no me acuerdo, pero el viernes, de pronto, así, eso fue antepasado, porque ese viernes yo no estaba aquí en la ciudad de Panamá. De pronto, así, como si nada, nos enteramos que en el Ministerio Público 2 fiscales han sido destituidos. Hombre, me imagino que los fiscales no es que sean inamovibles, ¿no? Pero el Ministerio Público de este país, con todo lo bueno que tenga y con todo lo malo que tiene, ha jugado un papel en una parte de la historia de nuestro país, manejando una serie de escándalos que estremecieron los cimientos de la sociedad panameña y que hizo que viéramos imágenes que eran impensables. Ver que el Ministerio Público se atreviera a iniciar investigaciones contra un expresidente y luego contra otro, contra exministros de Estado, contra poderosos económicos, eso era objetivamente impensable. Pues eso ocurrió, para bien o para mal, eso ocurrió. Y claro que llama la atención que de pronto el procurador, cuando apenas el Ministerio Público y el Ejecutivo, hasta donde yo entiendo, no tienen nada que ver entre uno y el otro. Pero de pronto el procurador anuncia la destitución de la hasta entonces fiscal Zuleika Moore y el hasta entonces fiscal Adesio Mojica. Adesio Mojica. Ambos están aquí en nuestro programa, aquí en Arca Media en directo, en Panamá en directo, con quien vamos a conversar porque yo no sé a ustedes, Leonardo, Melissa, Gonzalo, y a quienes nos escuchan, les preocupa esto. Cuidado, porque yo aquí no voy a ejercer la defensa de ninguno de los dos. Para mí ese no es el punto. El punto es que yo sé que manejaron temas precisamente como estos que acabo de describir. Y que sí preocupa que de pronto así, traqueando los dedos, que sabe que se van. Y entiendo que viene una tercera destitución que está en fila. Buenos días a ambos, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué pasó? O sea, o qué, si queremos hablar en términos coloquiales, ¿qué metida de pata hicieron el jueves que el viernes lo sacaron? Bueno, ante todo, darle las gracias al profesor Cabrera por este espacio para mi persona y para el licenciado Adesio Mojica para responder a las interrogantes que surjan respecto a la remoción del cargo de ambos para la fecha del 28 de junio del año en curso. En la realidad mía, yo debo indicarle, profesor Cabrera, que está contenida en lo que señala la resolución 1640 del 27 de junio, donde pues se advierte que la licenciada o la señora Zuleika Johanna Murgol Bornes no es funcionaria reconocida de carrera del Ministerio Público,
por lo que su cargo es de libre nombramiento y remoción, cuya facultad es discrecional de la autoridad nominadora, que en este caso corresponde a el señor Javier Caraballo en su condición de Procurador General de la Nación. Después de 32 años de servicio, ingresé al Ministerio Público un 2 de enero del año 1992, trabajando en la provincia de Colón en ese momento, y de ahí en distintos cargos que finalizan ese 28 de junio en la provincia de Bocas del Toro como fiscal regional. De acuerdo a lo que señala la resolución, pues únicamente se basa en el tema de que no soy funcionaria de carrera, se desconoce la permanencia, lo cual ya ha sido objeto de sendos pronunciamientos por parte de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de establecer quiénes son los que están excluidos y que se mantienen como funcionarios de libre remoción dentro de lo que desarrolla la Ley 1 de la carrera del Ministerio Público. ¿Qué se hizo? Como es la pregunta directa que usted ha hecho, ¿qué cambió? Bueno, es la misma pregunta que nos hacemos hoy día, después de 32 años de servicio, ¿qué es lo que ha cambiado a partir del momento en el que se toma esta decisión? Porque nosotros veníamos trabajando con la administración del procurador Caraballo por 2 años, si la memoria no nos es infiel, y que durante ese lapso de tiempo fueron varias las denuncias, varios los procesos disciplinarios que se ensayaron en virtud de, como usted mismo ha indicado, por los casos que se tramitaron en la realidad mía desde el año 2015 ante la Fiscalía Anticorrupción, y que cada uno de estas tuvo su situación ante el despacho de la Procuraduría, que son los que tramitan los casos por denuncias o que inician de acuerdo a lo que pueda darse por estas denuncias para activar lo que es el Consejo Disciplinario. La realidad es que ni una ni la otra, porque dentro de esa resolución y de lo que nosotros conocemos no tenemos ningún proceso ni penal ni disciplinario que haga referencia al hecho de que sea la causa por la cual se nos remueva del cargo, y es lo que ha advertido la Corte, que para tener lugar una remoción de un cargo de un fiscal, de la nomenclatura que sea, fiscal de circuito, fiscal superior, tiene que proceder a través de un proceso disciplinario o un proceso penal que así establezca entonces jurídicamente el hecho de removerlo del cargo. Y esa no es la realidad en la que se encuentra la resolución por la cual se nos notificó el 28 de junio a las 4 de la tarde. Zuleika Moore, ¿nos podría refrescar la memoria? ¿Cuántos años de servicio? 32 años. Qué barbaridad. 32 años, ahora se acordaron que no está en carrera. Y ¿nos podría refrescar en una píldora los casos, como ustedes llaman, de alto perfil que a usted le tocó manejar? Sí, pudiéramos comenzar desde el año 2015, cuando se nos trasladó desde la provincia de Colón. En ese momento yo era fiscal superior de adolescente de la provincia de Colón y la comarca Gunayala. Se nos traslada a la Fiscalía Anticorrupción, donde desempeñamos el cargo como fiscal anticorrupción desde enero del año 2015 hasta junio del año 2020 aproximadamente. Nosotros tuvimos casos, casualmente debo indicarle que uno de los casos que se ventiló dentro del despacho de la Fiscalía Anticorrupción, que hay que establecer que se trabajaba en ese momento bajo la figura de fiscales corporativos. Si bien había un fiscal que firmaba una resolución, porque es lo que demanda el proceso penal, sí trabajábamos bajo la mesa de la corporatividad, que eran 4 fiscales a través de lo que nosotros llamábamos mesa de trabajo. Se desarrollaban ideas y se tomaban decisiones. Pues bien, en uno de estos casos yo debo decirle que salió, creo que el día jueves de la semana pasada, una sentencia por parte de un tribunal de circuito donde declara penalmente responsable a un ministro, creo que alrededor de 80 o 90 meses de prisión, por el tema de los estacionamientos del aeropuerto de Tocumen, que se ventiló un contrato a todas luces de acuerdo a lo que establecía la auditoría de la Contraloría, y este es el resultado, una condena. Tenemos también el caso ¿Un ministro actual? El ministro, no, el ministro desde aquel momento. Estamos hablando del periodo 2009-2014. También tenemos el caso del alcalde de Arraiján, que mantenía planillas dentro de la alcaldía de Arraiján
y también me dio una sentencia condenatoria en su contra. Tenemos también los casos de la Superintendencia de Mercado de Valores, que por el tema del tráfico de influencia también se condenó y esta persona cumplió con la pena de prisión que se le impuso, que daba paso a las situaciones que se estaban dando vinculadas a Financial Pacific y todas las cuestiones que se dieron, pero hasta ese momento nosotros pudimos procesar por el delito de tráfico de influencia. También puedo citarle el caso del programa de ayuda nacional, creo que se llamaba así el PAN, donde se habían comprado una cantidad de excesiva, se pagó un valor por unas llantas que se había mantenido como suministros al PAN y ahí también mediaron condenas. Un caso que también ventilamos de la Caja de Seguro Social, donde se había hablado de unos alquileres a unos locales comerciales que tampoco fueron sustentados, también mediaron condenas. Hemos tenido otros casos que también tuvimos liderando, como es el tema de riegos de Tonosí, el caso de los radares, el caso de Odebrecht, que en los dos primeros hubo pronunciamiento por parte de los tribunales de justicia por el tema del tiempo, porque debemos hacer una cronología de los eventos. Para ese momento, las únicas investigaciones que pudieran haber tenido más tiempo del establecido por ley, que establece que son de 4 a 6 meses para investigar por parte del Ministerio Público, como antecedente tendríamos los casos de droga, eran los únicos, porque de ahí en adelante todas las demás investigaciones en términos generales debían cumplirse en ese tiempo que se había establecido. Y en el caso de los radares, ahí tuvimos un pronunciamiento de un tribunal que establece que por habernos avanzado más del tiempo establecido por ley, anula todo el proceso, todo lo que se había hecho hasta ese momento y en consecuencia se archiva. Y la igual teoría se nos aplicó en el caso de riegos de Tonosí, que fueron casos que no pudieron ser desarrollados a pesar de que se recuperó dinero, porque en el caso de riegos de Tonosí fue uno de los primeros casos donde pudo hacerse ese ejercicio de recuperación de activos en virtud de esos dineros que habían sido objeto de algún tipo de manejo para poder asegurarse el contrato. Ahí hubo una recuperación de dinero, pero al final entendemos que se aplica la teoría por el tema del vencimiento del plazo y se archiva. Y tenemos ya la realidad del caso de Odebrecht, que pasó ya una calificación jurídica por parte de un tribunal y que entendemos que para los meses de septiembre, si la memoria no me es infiel, debe tener lugar la primera fecha de la audiencia o la convocatoria a la primera fecha de audiencia de responsabilidad, que es la que llamamos nosotros ya la fase de fondo. Eso es de lo que puedo hacer. En el caso del exfiscal Adesio, ¿le aplicaron lo mismo, el que no está en carrera? Sí. Sí. Y lo segundo, en una píldora, ¿cuáles han sido los casos de alto perfil que usted manejó? Ok, buen día, licenciado Cabrera, y a todos los panelistas aquí. Ante todo, debo manifestar que yo inicié a laborar en el Ministerio Público en abril del 2005. Desde esa fecha, de manera escalonada, se me fue dando la oportunidad para ocupar diversos puestos. Desde ese entonces, al punto que llegué a ocupar el cargo de fiscal superior, encargado de las diferentes fiscalías anticorrupción, que llegaron a ser 7 en su momento, esto a partir del 2013. Yo puedo hacer una pequeña historia de lo que era antes y después. Usted dijo algo muy importante, licenciado Cabrera, sobre la historia o la actividad histórica que el Ministerio Público ejerció sobre la persecución de delitos de alto perfil, como comúnmente se le conoce. Para el 2005 se investigaban casos que no trascendían económicamente hablando, y lo digo de esta manera sin quitarle el valor que es, porque al final del día es dinero estatal. Se investigaban delitos de peculado donde ya sea embajadores o cónsules no remitían hacia la ciudad de Panamá las remesas que por ley tenían que hacerlo. Hablábamos de lesiones patrimoniales de 45.000, 50.000, quizás hasta $100.000. Posteriormente a eso vino otra época donde ya se estaba investigando delitos que las lesiones patrimoniales trascendían de 100.000 en adelante y hasta el millón. Uno de esos ejemplos
era el caso de Fibra de Vidrio, muy sonado también en los medios, y que el Ministerio Público llegó hasta juicio y hubo condenas en los mismos. Hubo también el caso del FESE. Estos casos me correspondió a mí también conseguir una condena para el Estado por una lesión de casi $1 millón y tantos de dólares. Vemos este aumento y posteriormente entonces para el periodo de 2015 inician las investigaciones por estos casos de alto perfil donde las lesiones patrimoniales ya no eran de 45.000, de 100.000, sino de millones de dólares. En esa historia y haciendo esa referenciación, yo debo manifestar que, como lo dijo la licenciada Zuleika, una de las cosas que antes de eso, y lo puedo decir con propiedad, que no se hacían era la recuperación de activos. Esto fue algo muy importante para el Estado porque en estos procesos se pudo recuperar activos. Y un ejemplo básico ya con condena que podemos manifestar es en el caso de cobranza del istmo. En este caso que me tocó llevarlo a juicio y solicitar la responsabilidad penal ante los tribunales, se le solicitó al tribunal de la causa el comiso de 26 millones de balboas y estos 26 millones de balboas retornaron al erario público. No es de seccionar el caso los casos del PAN, donde también se ejerció una actividad muy marcada con la intención y el objetivo de recuperar esos dineros. Ahí podríamos hablar que se recuperaron aproximadamente 30 millones. Aparte de otros casos que ahorita por el tiempo que ha ocurrido, ha transcurrido, no recuerdo, pero esa fue una de las cosas más importantes que se hacen en una Fiscalía Anticorrupción y en específico para esta época cuando surgen todos estos casos. Y estos casos en muchas ocasiones sí iniciaban por segmentos noticiosos. ¿Y por qué lo digo? Porque hubo muchos cuestionamientos ante estas situaciones, porque los segmentos noticiosos una vez terminado, ya sea el periodo que sea, porque antes de esto también se daba, nosotros tenemos la obligación por ley de si tenemos conocimiento de un hecho que afecte al erario público, llámese delitos contra la administración pública, debemos iniciar esas investigaciones de manera inmediata, con motivo de obviamente perseguirlo y recuperar, así lo dice la ley nacional y también lo dicen las convenciones. Entonces, nosotros no podíamos de alguna otra manera obviar porque algún periodista o algún segmento noticioso podría ser, entre comillas, de manera tendenciosa, pero nos correspondía a nosotros investigarlos y determinar si hubo o no la mala administración. Algunos de esos casos tuvieron el efecto positivo para la nación y el efecto positivo para la nación fue la recuperación de estos dineros, cosa que ese antes no se hacía, simplemente se basaba con el tema de las auditorías y se indagaba, se solicitaba el llamamiento a juicio y muy poco se aprendían dinero. Bueno, la historia fue lo contrario para ese periodo y justamente eso nos solicita la propia Convención de las Naciones Unidas, de la cual Panamá es parte, la Convención Interamericana, que también Panamá es parte, y esas fórmulas investigativas se aplicaron en cada uno de los procesos. Más allá de eso, era imposible que un fiscal, y aprovecho la oportunidad para manifestarlo porque ha sido, de alguna otra manera, la muletilla de muchas de las partes en decir que había una persecución. Sencillamente no fue así porque el fiscal estaría incurriendo en una falta y quizás hasta una falta penal. El fiscal no está llamado para eso, el fiscal está llamado para cumplir la ley y eso fue lo que se hizo en esa Fiscalía Anticorrupción, donde lo manifestó la licenciada Zuleika, se trabajaba de manera corporatizada porque la lluvia de ideas traía mejores cosas y eso fue lo que finalmente se hizo. Fiscal, yo le hago una pregunta, fiscal Mujica. Más allá del argumento que le da el procurador para su destitución, ¿usted puede decir al aire que su destitución es por una razón política? No, yo no pudiese decir eso. Sencillamente el procurador tiene la potestad de alguna u otra manera a través de esta resolución de tomar la decisión que tomó. No queriendo decir con esto que fue una decisión tomada conforme a lo que establece el procedimiento, porque a nuestro parecer, así como lo hemos planteado en la reconsideración, se desubicó en cuanto al procedimiento se refiere. ¿Y por qué lo digo? Justamente porque la propia ley orgánica del Ministerio Público, que data de 1941, no ha sido derogada. Ya en su artículo 37 establecía los mecanismos para poder destituir a un fiscal. No es el mecanismo utilizado en esto, y yo debo decir,
ya que estamos en este medio, para que la ciudadanía sepa, porque no se ha destituido a un simple funcionario, no se ha destituido a una simple funcionaria. Nosotros ejercimos un rol de fiscal con la certeza fiscal, como lo he mencionado en algunas otras ocasiones. Entonces, decir yo ahorita que esto ha sido producto de una situación políticamente arraigada a algunos de los casos, yo los desconozco. Sin embargo, no debería ser, toda vez porque si perseguimos a personas políticamente poderosas, si perseguimos a personas políticamente en el medio, comerciantes, cosas que no se hacía antes, hasta banqueros. Eso no se hacía antes. Hubo un momento, y yo le puedo decir, momento de oro, y eso fue lo que nosotros hicimos, perseguir el delito de corrupción. El delito de corrupción no es simplemente decir corrupción, el delito de corrupción nos afecta a todos. Y como lo dije en algún momento en un juicio, cuando un imputado decía, no, pero es que el Ministerio Público me está persiguiendo, me quiere matar. Pero presta la casualidad que 2 semanas antes de ese juicio, una niña en la comarca se había ahogado porque no había un puente. Entonces, ¿cómo podemos utilizar un sistema para llenarnos los bolsillos? Y lo digo con mucho respeto porque así se comprobó en muchos de los casos, y decir una cosa como esta. Y eso ocurre todos los años, hace un par de semanas también ocurrió. Entonces, ¿hacia dónde se dirigían los caudales públicos? Claro, Bueno, pero ahí yo lo interrumpo porque basado en la introducción que da el profesor, que pasa algo un día y al día siguiente ocurre todo lo contrario, o hay una continuidad versus lo que había ocurrido el día anterior. Fiscal Muro, ¿para usted su institución tiene tinte político o no lo cree así? Yo quisiera pensar que no, porque como les dije, desde el año 2020 que comenzamos a trabajar bajo el liderazgo del Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, hasta la fecha en la que se nos removió del cargo, no hubo un cambio. El trabajo se continuó. Creo que por ahí han estado hablando sobre el tema de una multa de $50,000 que tuvo que pagarse. Eso es producto del accionar del defensor. Y entiendo que el procurador ha indicado que la la remoción mía va ligado a este tema, mas eso no está contenido en esta resolución 1640. Bajo ninguna circunstancia se hace referencia a esto. Y más aprovecho para aclarar. ¿Por qué? Porque si vamos a referirnos a esa multa que se estableció a través de un pronunciamiento de la Corte que obliga a que al Estado a pagar, debemos nosotros hacer hincapié que al momento en que ese abogado defensor activó la jurisdicción contencioso administrativo, hace referencia no solamente a la decisión del Ministerio Público para la fecha del año 2018, cuando se toma la decisión de apreender una finca al padre de uno de los ministros que está llamado a juicio y que no solamente está vinculado en el tema Odebrecht, sino que tiene un sinnúmero de casos y que va ligado a la misma condena a la que hicimos referencia hace un momento, de que tuvo lugar el jueves pasado, donde se condena a un ministro, para ese momento, de Economía y Finanzas por un tema de alquileres de estacionamientos en el aeropuerto de Tocumen. Sobre esa base, yo debo indicarle que hubo una decisión de un fiscal de apreender un bien. El juez, a su momento, cuando se acciona, establece que no hay lugar a la aprehensión por parte del Ministerio Público. Yo apelo como fiscal de la causa y el Tribunal Superior indica que se tiene que mantener la aprehensión del bien. Y estamos hablando de un pronunciamiento que tuvo lugar en el año 2019. Entonces, cuando se activa la jurisdicción contencioso administrativo, hacen referencia a la aprehensión de ese bien hasta el momento en que se activa la jurisdicción. ¿Por qué se tiene que ligar únicamente la actuar del Ministerio Público si ya hay un pronunciamiento por un tribunal donde indica, perece, es que el Ministerio Público tiene razón al aprender el bien? Entonces, es un tema que no tiene como un poquito de dilación lógica. A la par que también yo debo indicarle que en ese proceso contencioso administrativo, y disculpen que hable con muchos términos jurídicos, pero es así, y respondiendo un poco a los comentarios que se han dado, que en ese proceso contencioso administrativo el Ministerio Público, al momento de correrle traslado como ente demandante, indicó que las actuaciones del Ministerio Público estaban sustentadas, las actuaciones del fiscal en ese momento, que corresponden a mi persona, estaban sustentadas jurídicamente.
Entonces, es un tema que es como contradictorio indicar ahora que la de remoción de mi cargo va ligada a esa decisión por parte de una Corte Suprema de Justicia en indicar que hay que pagar una multa de $50,000, cuando meses antes indicas que había un sustento por parte del Ministerio Público al aprender el bien y al todavía no haber desaprendido el bien, porque la ley establece cuáles son los procedimientos para ello. Disculpe, los nombres de Zuleika Moore y de Adesio Mojica toman más fuerza en la palestra pública, repito, en la palestra pública en el periodo de Kenia Porcel como Procuradora General de la Nación. ¿Ustedes creen que esta destitución se da por su cercana relación a nivel público, me refiero, por su mayor actuar, por su cercana relación a la administración de Kenia Porcel delante de la Procuraduría de la Nación en este momento? Vuelvo e insisto, no debería de ser. Y el nombre de ambos se mantiene durante ese periodo y todavía actual por los casos que todavía estamos viendo los resultados hoy día. Porque no se va a poder negar nunca que fuimos fiscales actuantes dentro de casos de alto perfil como se ha querido indicar. La pregunta que queda en el aire es qué pudo haber cambiado desde el año 2020 hasta ahora, hasta el 28 de junio del año 2024. Porque seguimos frente a despachos, seguimos realizando nuestro rol como fiscales en distintas jurisdicciones. En el caso de Adesio estuvo en la provincia de Chiriquí, en mi persona estuve un mes en la provincia de Bocas del Toro. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué pudo haber cambiado? Porque en la resolución no establece que hubo un cambio o una razón para la remoción del cargo de ambos. La relación de ambos con el actual Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, ¿cómo ha sido en los últimos años? Yo sí debo manifestar que, bueno, hace 2 años, como lo saben, un tiempo que nos enviaron de vacaciones, eso fue en el noviembre de 2021. Noviembre del 2021 nos envían de vacaciones por 4 meses, de manera tal que fue bastante limitada ese tipo de relación, algunas reuniones muy marcadas por los casos que se llevaban. No podría decir más allá de eso y hacia dónde va encaminada la pregunta. Creo que para lo relativo al trabajo hubo las reuniones correspondientes. Sin embargo, como lo dijo la licenciada Moore, nosotros desde esa época iniciamos un peregrinaje a nivel del Ministerio Público por diversas razones, por la denuncia que se interpuso en su momento dado luego de una audiencia que se llevó a cabo, y luego a San Miguelito como fiscal de homicidio, y por último en la provincia de Chiriquí y provincia de Herrera. Ese fue el transcurrir luego del 2021. Esa relación, como le dije, se mantuvo en ese sentido, y muy poca, debo decirlo, muy poca bajo los conceptos que de alguna otra manera se consideraban. Pero sí, esa fue la situación. Ahora, fiscal Moore, hablemos de lo que mencionan algunas personas que son detractores de ustedes. La Procuraduría Paralela. ¿Hubo o no hubo? El resultado está en nuestras investigaciones y en los que se ha obtenido como sentencias condenatorias o sentencias absolutorias en los tribunales. Ese es un tema que también fue como corredillo, ¿no? De que había una Procuraduría Paralela. ¿Qué tribunal de justicia no va a captar que un fiscal ha perdido la objetividad al momento de emitir una resolución? Que no esté sustentado. Para eso están los controles, que es lo que hay que tener siempre presente. La decisión de un fiscal, tanto en el sistema inquisitivo como en el sistema acusatorio, va a estar controlada siempre por un juez. Y son las partes las que va a incitar ese control. Toma una decisión para dictar, que en el caso del inquisitivo, dictar una indagatoria, va a estar controlado por un juez, y el juez va a analizar, bueno, si la persona está vinculada, si tiene elementos suficientes para eso, si la investigación ha cumplido con el proceso. Entonces, hablar de una procuraduría paralela no tiene un sustento más que el hacer como repetitivo una muletilla y que cala en la mente de las personas que llegan hasta afirmarlo. Pero ¿cómo pueden sustentar a estas personas que hablan de una procuraduría paralela? Bueno, que lo sustenten. ¿Qué investigación quedó
bajo los anaqueles del Ministerio Público o quedó en los cielos rasos del Ministerio Público, que digan qué investigación quedó, qué investigación se utilizó para amedrentar a una persona, qué investigación se utilizó para coaccionar, porque para eso están los jueces. Todo lo que yo active en el Ministerio Público o que nosotros activemos en el Ministerio Público ayer, hoy, mañana y siempre va a estar controlado por un tribunal. Fíjese que aquí hay un oyente que me manda una pregunta que, pues obviamente de por sí, los gobiernos son diferentes, las personas son diferentes. Y equiparar un gobierno con otro, pues ya es un graso error. Y dice, Gonzalo, pregúntale a los fiscales por qué ese nivel de trabajo que se vio en el Ministerio Público con el gobierno de Martinelli no se vio con el gobierno de Varela. Yo diría que están equivocados, porque también hay resultados de investigaciones a ministros y a directores dentro de los 5 años de presidencia de la administración Varela, que estamos viendo los resultados hoy día. La semana pasada el salieron mismo publicados. Varela está en el caso de Brecht. Exactamente. Y mucho se cuestiona que por qué el Ministerio Público no investigó al presidente Varela en su momento, pero es que es clara, la Constitución establece quiénes tienen la potestad para investigar al presidente. ¿Y en qué momento se le trajo? Cuando ya no cumplía la prerrogativa que establece la Constitución. Claro. Antes de eso, hubiéramos sido nosotros objeto de cuestionamiento ante los tribunales y definitivamente no hubiera tenido trascendencia alguna postura de esa naturaleza. A ver, hay colegas de ustedes, colegas abogados, no fiscales, sino colegas abogados de ustedes, que opinan que cuando todos estos casos estallaron, ustedes en el Ministerio Público abusaron de la medida cautelar de las detenciones. Pues obviamente eso genera un trauma. Bueno, para el ladrón no genera un trauma porque el ladrón es ladrón, pero genera un trauma para las familias. O sea, cuando colegas ustedes dicen, incluso me han dicho, mira, parece que el caso está fuerte, pero las medidas que han hecho han abusado de ella. Y han abusado, pero de manera reiterada, con demasiada gente al mismo tiempo. Algunos que no requerían de la medida porque no tenían para dónde coger. ¿Cómo reaccionan ustedes a ese señalamiento de colegas de ustedes que dicen que abusaron de las medidas? Fíjese que el Ministerio Público tiene un fin establecido en la Constitución. Y nosotros como fiscales siempre hemos dicho, nosotros tenemos que someternos a lo que dice la ley y la Constitución. La ley hace referencia a una serie de riesgos que tiene que contemplar el fiscal al momento, en el caso del inquisitivo, de imponer una medida cautelar de la naturaleza que sea. Evaluar los riesgos que tienes con relación a la pérdida de prueba, al tema de las víctimas, el grado económico o el estatus económico que pueda manejar cualquier persona. Y aquí es donde nosotros debemos ser objetivos. Muchas de estas personas que del año 2015 al año 2019 estuvieron entrando y subiendo al Ministerio Público, manejaban o no un poder adquisitivo distinto al común denominador del resto de los panameños. Tenían o no acceso, en muchos casos, hasta la doble nacionalidad. Que las personas vinieran voluntariamente. Yo le puedo decir, profesor Cabrera, que nosotros tenemos caso de homicidio, donde lo comicidaba personalmente y dice, yo voy a entregarme. Y por eso el Ministerio Público va a decir, cuando ocurrió voluntariamente, no hay pérdida, no hay riesgo de que se vaya. El riesgo siempre va a existir. La persona por naturaleza quiere ser libre y la tentación la va a tener. Entonces, todos esos riesgos nosotros tenemos que evaluarlos y establecer si tiene o no tiene esa posibilidad de fuga, que es el objetivo primordial para poder asegurarse ese fin del proceso. ¿Tiene o no tiene la posibilidad de fuga? Y todo eso es considerado, en el caso del inquisitivo, por los casos que me está comentando, de Odebrecht y todos los que se desarrollaron ante el Ministerio Público en ese periodo, también eran controlados por un juez, ya sea a través del pedido de fianza, ya sea a través de un habeas corpus por una Corte Suprema de Justicia. Cada uno tenía sus accionares para ello. De eso se trata el procedimiento. Ese comentario que sienten algunos que abusaron de la medida, también viene de la mano. Yo he conversado con varias de las personas que pasaron por las fiscalías en estos casos. Algunos
más que con razón justificada, y otros dicen, yo todavía no entiendo por qué yo estoy aquí. Lamentablemente en estos momentos estoy haciendo el esfuerzo por acordarme quién fue el que me contó esto hace pocas semanas atrás en uno de los casos, y me dice, es que, y no me acuerdo si era con usted o con otra fiscal, dice, es que quería que yo le dijera lo que ella me decía que yo dijera, y yo no podía decir eso. Y me tenían listo para caramba, ¿quién fue? Y es uno de estos casos sonados, porque no tengo ningún problema en decirles el nombre. Dice, pero es que yo no podía decir lo que los fiscales querían que yo dijera, que ellos dijeran. No lo podía hacer porque no correspondía con la información que yo tenía. Y cuando yo me di cuenta que había toda la intención, porque me dice que fue solo, cuando yo me di cuenta que había toda la intención de guardarme, ahí sí llamé al abogado y dije, no, hasta aquí llegué yo no hablo más hasta que no venga mi abogado. O sea, hay la impresión de muchas de estas personas, obviamente, a ver, si yo voy hoy a la cárcel de La Joya y les pregunto a todos los que están ahí, todos me dicen que son inocentes y que es una injusticia lo que se están cometiendo con ellos. Si yo le pregunto a todo el que pasó todo el que ha pasado o va a pasar por el Ministerio Público, va a decir que es una injusticia, etcétera. Porque hay algo que muchos panameños no terminan de entender. Y me corrigen si me equivoco en lo que voy a decir. La responsabilidad del Ministerio Público es perseguir delitos. Así mismo es. El Ministerio Público es un perseguidor de delitos. Ese por definición entiendo que es así. Entonces, el que por mala suerte le toque caer su nombre en el Ministerio Público es porque hay un delito que se está investigando. Ahora, debo entender también que el hecho que a mí me investiguen, por ejemplo, no significa que automáticamente yo soy culpable, ¿o sí? Así es. Usted no es culpable hasta que se compruebe lo contrario. Usted tiene derecho desde un principio a la asistencia de un abogado y es lo que siempre se le ha planteado y se le planteará a cada una de las personas que pueden ser objeto de delito. La aseveración, desde el punto de vista o la persona que le haya comentado esto, obviamente habría que analizar qué fue lo que en realidad ocurrió. Porque como usted lo acaba de decir, la tendencia inmediatamente a que uno sepa que lo están investigando es defenderse. Quizás él estaba ejerciendo una acción de defensa y lo hizo muy bien, porque si de alguna otra manera la situación se daba en ese camino y desde la forma que lo ha planteado usted aquí, no es lo correcto. La ley nos llama a nosotros como fiscales a cumplir justamente con lo que dice la Constitución y cumplir con el debido proceso. No podemos hacer algo que vaya en detrimento de ese debido proceso, a pesar de que se menciona constantemente en los medios, en las redes, que hubo en esa época una violación completa de los debidos procesos. Sin embargo, desde el inicio de esas investigaciones siempre hubo al frente un abogado que podía velar por los derechos de ese imputado. Entonces, decir a estas alturas del partido que se violaron derechos fundamentales, cuando muchos de esos abogados sencillamente no ejercían su defensa o la hacían de alguna otra manera, por decirlo así, incorrecta, o si le podríamos llamar de manera incorrecta, eso no puede ser atribuible a los fiscales. Esas causas, cada una de esas causas siempre eran escrutadas, eran medidas por los tribunales que tenían a su cargo la definición de si el fiscal cometió algún mal procedimiento, entonces reconozcámosle a ese imputado que las cosas no se hicieron mal, que las cosas se hicieron mal. Y hablando mal en el sentido de que haya habido una ilegalidad que es muy distinto a la ilicitud. La ilegalidad puede ser que el fiscal pudo haber mal interpretado una norma de procedimiento, pero esto no lo hace de alguna otra manera hasta ese momento, salvo que se compruebe lo contrario, que haya cometido algún ilícito. Para eso nosotros siempre tenemos que en el buen sentido cumplir la ley. Cumplir la ley y sencillamente es lo que nos exige la misma. No podríamos entonces pensar lo contrario, por lo menos en estos casos, que haya sido un tema de persecución. Persecución del delito, sí. Persecución de acciones de personas, no de nombres, porque esa es otra cosa. Persecución de esas personas que en algún momento ejercían una función pública y que sencillamente mal administraron, se apropiaron de los bienes estatales, y esto en realidad es lo que se hizo durante este tiempo y desde antes también, porque lo digo, quizás no se aprendía, pero se perseguía el delito, pero la fórmula fue mejorando porque la ley así lo establece. Usted recién decía, y quiero citar textualmente, no se perseguía a la gente, se perseguía a los funcionarios en el sentido de la acción que ejercían, la acción. El actuar es lo que me dice la norma. Haz la cosa bien. El delito especulado me dice quien malverse o permita que una tercera persona se apropie de caudales del Estado. Dentro de esa línea,
evidentemente lo que decía el profesor y Gonzalo en torno a la percepción o el interés de algunas personas de dejar sentado de que podría haber persecución política en el tema de los casos que se investigaban o que se investigan, estaba latente o puede seguir latente para algunas personas. Pero, ¿cómo ustedes justifican entonces, en ese caso, desde el nivel legal, por ejemplo, caída o desestimación que daban los jueces de determinados casos de alto perfil que no podían llegar a juicio o que las personas que terminaban detenidas luego de eso terminaban siendo liberadas de las cárceles porque los casos no tenían supuestamente sustento? La pregunta está dirigida a saber que si el Ministerio Público investigaba un delito y el tribunal consideraba que no había elementos suficientes. Es correcto, porque lo que se veía en un momento es que sí, que se realizaban las investigaciones de alto perfil, que los exfuncionarios o las personas eran dirigidas al Ministerio Público y luego muchos de ellos terminaban siendo detenidos en detención preventiva o demás instancias, pero luego llegaba a una instancia judicial a la cual los términos no los tengo en la mente directamente, pero que estas personas luego serán liberadas o puestas directamente con otras medidas. ¿Por qué se daba este hecho de que en el lenguaje coloquial le decimos o se le conoce como que se caían los casos o se caían las investigaciones? ¿Por qué se daba esto? Los roles están bien establecidos en lo que señala el código. El Ministerio Público está encargado de perseguir e investigar y el tribunal al juez le corresponde juzgar. Él hace una valoración. En eso está el equilibrio, porque si nosotros trabajábamos bajo el objetivo de que siempre vamos a tener un tribunal receptivo, o si vamos a trabajar bajo el objetivo de que, sabes que ya el tribunal ha fallado de esa manera, pero vamos a investigar, entonces no equilibraríamos el sistema. Hacemos nuestro trabajo y tiene que estar de alguna manera analizado por parte de un tribunal, y para eso están también los recursos, para eso también están los recursos. El Ministerio Público decide investigar, llama a juicio, vincula, el tribunal indica, ¿sabes qué? No hay suficientes elementos, no significa que es que no haya nada. Para nosotros no hay suficientes elementos o tampoco hasta donde la memoria me alcanza, no reconozco ninguno de esos pronunciamientos que diga que no hubo delito. Lo que establece es que no hay suficientes elementos porque quisiera tener el valor de que todos los casos tuvieran una auditoría de la Contraloría General de la República o que todos los testigos señalaran fue esta persona la que hizo esto, la que dio esta orden, cuando sabemos nosotros que en tema de ordenanzas dentro de un organigrama institucional pasa por varias direcciones. Pero hay personas responsables de ese manejo, de esas decisiones que se tomen independientemente del momento, de la circunstancia o el momento en el que se encuentren. Porque yo no puedo ser director de un ministerio o un ministro dentro de cualquiera de estas instancias del Estado que se ha aprobado un contrato, se está haciendo unas diligencias un contrato y yo no lo he revisado para saber realmente de dónde surgió. ¿Qué estudios se hicieron para esto? Si de verdad se requería, el dinero se va a dar en qué plazos. Entonces, todas estas cosas, a pesar de que puedes tener un director de obras, que es el que va a estar más directamente vinculado a el desarrollo de ese contrato, como ministro tienes que tener conocimiento. Por eso es que se hablan de los casos de peculado culposo y peculado doloso. Porque puedes tener esa responsabilidad por culpa o negligencia porque estuviste en otra cosa, o también en el tema del dolo porque estuviste inmiscuido en el pago, en la coima y en la situación como se va desarrollando. Entonces, aquí puntualmente te contesto. Una cosa es que para el juzgador decida, luego de que se le presenten todas los elementos que pueda tener el Ministerio Público para decidir la aplicación de una medida cautelar, indique, ¿sabes qué? Nosotros vamos a darle, en lugar de la detención preventiva, la casa por cárcel. Vamos a asegurarnos de que se mantenga en su casa. O, que era el común denominador, que se le diera una fianza de excarcelación en atención a su quantum económico, que ahí sí el fiscal no está, por ley, capacitado para dar una fianza. Eso tiene que hacerse ante un tribunal. Y otra cosa es que para un juez, luego que el Ministerio Público haga su investigación y presente su conclusión del caso, hablando del sistema inquisitivo, establezca que, oye, hay un delito porque está acreditado por esto mínimamente, pero no considero que haya suficientes elementos como para vincular a esta y a esta persona. Son dos estadios distintos. Yo le quiero
Adelante. Sí adelante. quisiera agregar algo allí. Yo en el ejercicio como fiscal superior recuerdo algunos casos, bajo el contexto de la pregunta que hace, cómo es posible que se investigaba el caso y el caso al final del día se caía, por decirlo en el lenguaje coloquial. En muchas ocasiones se enviaban los casos con llamamiento a juicio, pero presta la casualidad que por el tiempo que daba la ley para investigarlos, que era de 4 a 6 meses, no alcanzaba para que se realizaran los informes de auditoría y llegaran a su tiempo. Claro, cuando el señor juez o el encargado de hacer esa valoración jurídica no veía este elemento de convicción que podría decir que es muy importante para el esclarecimiento de la malversación, no lo veía en su momento y dictaba un sobrecimiento definitivo. Y obviamente en el ambiente que daba no se probó el caso, pero sí había muchas diligencias que se habían practicado, pero va a depender obviamente de ese escrutinio, que nosotros no tenemos injerencia y por eso la separación obviamente que la ley establece de investigar y sancionar. Eso puede ser también una de las respuestas porque hubo muchos casos y después llegaba el informe de auditoría, pero el caso ya estaba cerrado. O sencillamente por un definitivo y si por alguna razón había un sobrecimiento provisional, reaperturábamos la causa. Hay casos que hasta ahora están llegando informes de auditoría. Si tienen un sobrecimiento provisional, el fiscal de la causa, en este caso un fiscal anticorrupción, puede solicitar la reapertura y darle el seguimiento correspondiente a eso. Yo quiero aprovechar que esta mañana estábamos hablando sobre la acusación que introdujo el Ministerio Público en Perú sobre Keiko Fujimori, por el caso también Odebrecht. Y Perú tal vez es el único país que ha demostrado que la justicia funciona y funciona rápido. 4 expresidentes, uno de ellos se quitó la vida, exministros detenidos, presos. Y mencionamos el tema de Juan Carlos Varela en el caso de Odebrecht. Yo les pregunto a ustedes como conocedores de la justicia y en base a las pruebas que se tienen, ¿el expresidente es probable verlo tras las rejas? Le pregunto a ambos, como fiscales y según las pruebas que se han demostrado en el caso de Odebrecht. Eso va a depender de la valoración que haga el tribunal, porque la investigación la hizo el Ministerio Público y se presentó al tribunal y pasó ya por el tamiz de una calificación, que es el llamamiento a juicio. Para poder avanzar hasta allá, ya tú tienes, por ejemplo, ya superado que se cometió el delito. Ya no vas a discutir en una audiencia de fondo si se cometió o no un delito. Vas a discutir el grado de responsabilidad, que es lo que establece el código. Entiendo que va a haber un periodo de desahogo probatorio en la audiencia de fondo, que el Ministerio Público tiene sus pruebas para poder desahogarlas, para no solamente hablar del expresidente Varela, sino de todas las personas vinculadas, porque todos están en el mismo grado. Claro. Son 2 presidentes que están en la misma situación en momentos distintos y llamados a responder ante ese juicio. Y va entonces a depender de la calificación que le dé el tribunal para saber si tienen o no la responsabilidad, porque como ya le digo, el delito, ya ese momento ya no es momento de discutir si hubo o no delito, porque eso no es lo que establece la audiencia de fondo. E igualmente pasar por el control en el tema de los tribunales superiores y llegar hasta la Corte, porque me imagino que un caso de esta magnitud va a llegar hasta el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Aclaración importante para los que no somos abogados. Quien determina, o sea, el Ministerio Público como perseguidor del delito Imputa, ¿no? logra establecer que fulano de tal consideramos es responsable de lo que se le acusa. Pero quien decide la responsabilidad es el es el tribunal. judicial, es el tribunal. Es el tribunal. Y quisiera hacer un poquito de docencia en cuanto a esto. Acaba de mencionar una frase de imputación. Los casos que nosotros vimos en su momento dado tenían que ver con el antiguo sistema, que era el sistema penal inquisitivo. Actualmente rigen los dos porque creo que todavía hay casos que están por decidirse en ese sistema, donde el fiscal iniciaba una investigación, llamaba al imputado a declarar en su despacho, en la fiscalía, luego de eso se medía qué medida se le iba a interponer, llámese detención, arresto domiciliario, la que establece el código. Luego entonces se solicitaba un llamamiento a juicio, una vista fiscal, un documento donde se establecían cuáles eran las pruebas. Allí se celebraba una audiencia o se celebra una audiencia de llamamiento a juicio, para luego entonces llevar a cabo la audiencia a fondo, la cual habla la licenciada
Zuleika, donde se van a debatir todas esas Claro. pruebas delante del juez, si hay práctica de prueba o el juez analiza el expediente. En cambio, en el sistema penal acusatorio que también rige actualmente en todas las provincias, en todo Panamá, la cosa es totalmente diferente. Hay una etapa preliminar de investigación donde el fiscal recopila todas aquellas pruebas y decide si va a imputar. La imputación solamente es poner en conocimiento a la persona formalmente que está siendo investigada por X delito. Luego entonces viene una fase intermedia donde se va a valorar si las pruebas son presentación de pruebas por parte del fiscal a través de una acusación y los abogados van a debatir sobre las mismas, su ilicitud o solicitud, y luego de allí entonces la apertura a juicio, que es ante el tribunal. Allí las pruebas sí se van a desahogar o se van a discutir con el testigo sentado, con las personas que participan. En el caso de los delitos contra la administración pública, los auditores van a declarar ante el tribunal, porque eso, entonces esa inmediación permite al juez tener una viva idea de lo que pudo haber o no ocurrido. La documentación, que aquí me gustaría hacer una aclaración respecto a quizá, y ha sido casi 10 años sobre lo mismo, de las pruebas inventadas. Lo he mencionado aquí y en algunas otras instancias, antes y después. Las pruebas inventadas en un proceso penal, o por lo menos de esta categoría, que casi siempre eran los informes de auditoría de la Contraloría, son bien complicadas de inventarlas, como lo dice el común del panameño, las personas en este sentido, porque allí participan por lo generalmente tres auditores, que están supervisados por una persona o algún otro auditor y que finalmente el Contralor lo firma. Pero ¿de qué contiene un informe de auditoría? Que en su gran mayoría en este tipo de casos eran hasta de 20, 30, 70, 100 tomos de documentación. Y mucha de esa documentación tenía que ver con temas de los contratos, cómo se llevaba el contrato. Muchas veces te tenía acceso también a información financiera, y la información de dónde viene, de los bancos. Bien difícil que un fiscal le pida a un banco o que un banco se preste para inventar o falsear un estado financiero donde se ve una trazabilidad de dinero que se presume es ilícito, podemos presumirlo, pero Claro. que marca obviamente un camino a seguir por parte del fiscal. Y eso va a depender de la técnica, obviamente, que él ejecute y el análisis que se hace, porque también teníamos un cuerpo de auditores que dominaban de alguna otra manera la materia y que eran apoyo a nosotros. Pues también el apoyo de la propia Contraloría, que nos declaraban y nos aclaraban las cosas. Entonces, falsear algo de esto, lo que debería originar por el propio fiscal es una denuncia contra esos auditores o contra los banqueros que falsearon un documento para que se pudiese acusar a alguien. Pero no hubo nada de eso. No hay ninguna denuncia que yo recuerdo hasta este momento, o por lo menos en los casos que yo vi, que haya dicho, ¿sabes qué? Aquí los auditores falsearon la información, Claro. o aquí los banqueros falsearon. Entonces, esa aclaración es de mucha importancia para la ciudadanía, porque la persecución, casi en su gran mayoría, para poder probar el delito de corrupción es ver una trazabilidad financiera a través de los bancos, no solamente locales, sino extranjeros. Más difícil todavía para un fiscal o el funcionario que está a cargo de una de estas causas, falsearla, como lamentablemente lo publican, con motivo de alguna otra manera desinformar a las personas que al final del día no tienen acceso a una investigación Claro. como esta. Ahí, en estos días hemos venido escuchando con mucha insistencia una expresión que me imagino que es normal para abogados y sobre todo para abogados que tramitan en temas penales. Revisión. Y se refiere particularmente al caso New Business. No voy a preguntarles detalles, porque no sé si alguno de ustedes manejó el caso New Business, pero la figura de la revisión, uno, ¿existe? Pregunto. Y dos, si existe, ¿cómo procede? Sí, jurídicamente es viable la figura de la revisión y es ante los tribunales de justicia. Y entiendo, si la memoria no me es infiel, porque no es una situación que ocurre con mucha frecuencia, tiene que surgir una nueva prueba que haga referencia al tema de que lo discutido de alguna manera o decidido por el tribunal llegó a una falacia o incurrió en un error, porque esta nueva prueba que ha surgido hace débil lo que se probó durante todo ese proceso. Entiendo, si la memoria no me es infiel, hace referencias a esos aspectos. El código es muy puntual en establecer bajo qué circunstancia tiene lugar la figura de la revisión. A ver, tiene que haber un elemento absolutamente nuevo para que amerite la revisión.
Y si el tribunal acepta la revisión, ¿el Ministerio Público no tiene nada que decir en eso o simplemente determina que hay revisión? Yo creo que dentro del proceso se da como un traslado al Ministerio Público para que él emita un concepto respecto a lo que se está presentando y ya decide en razón a lo que se le ha presentado. Toma su decisión. Pero es ante el tribunal. Es ¿no? ante el tribunal. Ante el tribunal que conoció la causa. Se inicia ante el tribunal que conoció la causa. La verdad es que no Y estoy muy segura. tiene que ser elementos nuevos Eso que sí, no hayan sido conocidos tiene antes que en el ser una caso. situación nueva que vaya a debilitar contundentemente la decisión del tribunal. Porque no es que llegó un nuevo testigo y este nuevo testigo va a decir lo que él vio, no, porque es que si ese nuevo testigo no va a enervar la decisión del tribunal, no llega a esa categoría. Ok. A ver, voy a entregarles hoy las llaves para que abran de una vez y para siempre los candados que amarraron esas decisiones, para que tengan libertad de acción y de conciencia, y sobre todo para que la objetividad y la verdad sea la única guía en la búsqueda de la justicia. Siempre hay tiempo para corregir y sanar. Palabras del presidente Mulino. ¿Cómo interpretan ustedes esto? Yo no haría una interpretación de esto. Lo cierto es que debo reiterar, licenciado Cabreras, cada una de las decisiones que se tomaron en su momento, desde su investigación hasta la llevada de estos casos a tribunales, se hicieron dentro del procedimiento correcto. Vuelvo y repito, con la participación de las partes, en este caso de los abogados, y con la participación obviamente de los tribunales correspondientes en cuanto a su análisis. Así que entrar en un análisis o emitir un concepto sobre eso, la verdad que en este momento no me siento con motivo de realizarla. La ley se cumplió, el procedimiento se cumplió y es lo que nosotros debemos reafirmar. La Constitución se cumplió y al momento de todo este peregrinar como fiscales, luego de algunas denuncias, porque debo decirte que antes de esto hubo más denuncias. Una de las constancias que se dan a nivel, y eso es parte también de la democracia del procedimiento, si alguna de las partes considera que un fiscal ha cometido un ilícito, debe denunciarlo. Esa es la obligación y muchos de ellos lo hicieron. Sin embargo, en los casos nuestros, en mi caso, cada una de esas denuncias fueron archivadas. Y retornando al tema, obviamente, de lo que fue la separación del cargo, no hay ni denuncia por violación a la ética judicial y mucho menos procesos administrativos que detallen una mala administración de esos casos de manera tendenciosa en contra de alguna persona. Fiscales, yo sé cuál va a ser la respuesta, pero sí quiero que quede en el récord que ustedes la respondieron. ¿En ningún momento ninguno de ustedes dos recibió alguna llamada del presidente Juan Carlos Varela? No, nunca. Nunca. Yo debo decir lo mismo, nunca. Y esto es historia. La única vez que yo vi a este señor fue cuando se le estaba indagando, porque por casualidad yo, al expresidente, con todo respeto, fue cuando se le estaba indagando en el segundo piso, correspondiente obviamente al llamamiento que estaba haciendo el Ministerio Público respecto a ello. Más allá de eso no, más allá de eso no, porque eso no es dable. Recibir una instrucción por lo menos tendenciosa o con motivos de lo que siempre se plantea, nunca. Bueno, ¿qué están escribiéndome aquí? ¿Qué es eso? Dice que nunca lo van a aceptar y la jefa recibía las llamadas. Bueno, después aparecieron los famosos Varela Leaks, que entiendo que de eso no, con eso, esos Varela Leaks para efectos de justicia no sirven por la forma que fueron obtenidos. Es lo que las explicaciones que hemos escuchado. Que hubo una investigación y creo que se cerró. Ajá, hubo una investigación respecto a eso. Yo en verdad no recuerdo si tuvo algún camino en lo positivo en ese sentido. Bueno, fíjense que a mí sí me preocupó. Yo puedo entender la situación de ustedes. A mí me preocupó cuando el presidente Mulino habló de le voy a entregar las llaves para que abran el candado, porque yo asumo como un espectador que es que él va a entregar algún elemento que va a demostrar
algún cuestionamiento o señalamiento para alguna de las causas, me imagino, o particularmente la que él tuvo con el tema de los radares. Pero yo sí me he quedado con la expectativa de, bueno, ¿cuándo va a entregar la llave y de qué se trata? Porque si hay algo que denunciar, o si hay conocimiento de algo que pasó, ahora todos tenemos derecho a saberlo. Es lo que yo creo. Así mismo es porque es la manera como se activa la jurisdicción penal. Hay que denunciar y someterse entonces a la investigación y a lo que corresponde ahora sería el sistema inquisitivo, si hay elementos para un fiscal llevar a una imputación y comunicar esos cargos y seguir la investigación y luego ir a una fase intermedia para verificar qué pruebas son las que hay para irse a un juicio. Yo no soy quien para decir si Zuleika Moore y Adecio Mojica fueron buenos fiscales o malos fiscales. No tengo elementos, no soy abogado, simplemente soy un ciudadano que ve noticias y procura estar informado. Pero sí tengo que decir que si en el país vamos a estar sometidos a cambios políticos en el Ministerio Público y en el órgano judicial, estamos jodidos. El país requiere de institucionalidad, con todo lo bueno y todo lo malo de los funcionarios, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. El país requiere de institucionalidad. Y si cada vez que llega un dirigente político a un cargo público, entonces tiene que haber movimiento del Ministerio Público y del órgano judicial, eso no va a decir bien del país. Yo sí quiero... Y reitero, no con esto estoy diciendo que ambos lo hicieron bien o que lo hicieron mal. No tengo yo elementos para llegar a ninguna de las dos conclusiones, pero soy un ciudadano que me preocupa la institucionalidad del Estado panameño. Ayer yo conversaba con un alto ejecutivo de una empresa transnacional y me preguntaba, oye, ¿y cuáles son los grandes proyectos para este gobierno? Le digo, mira, yo no sé si este gobierno tenga gran proyecto, más allá del tren que quieren hacer. Yo lo que sí creo que para este gobierno se convierte en una obsesión generar empleos. Y para generar empleos tiene que traer inversión de capital nacional y extranjero. Y para generar inversión de capital nacional y extranjero tiene que haber estabilidad. Y tiene que haber respeto a la ley. Y tiene que haber institucionalidad, porque si no, como dicen los propios empresarios, no hay nada más cobarde que un billete de $1. Entonces, queda por ver qué va a pasar en el Ministerio Público, porque además yo oigo a colegas de ustedes, abogados, que andan hasta con lista en mano, blandiendo lista en mano y que bueno, ya van 2 y faltan más. ¿Y esto qué cosa es? Pero bueno, criterios de cada uno habla de la fiesta según le va en ella. Entiendo que ustedes recurrieron administrativamente. Así es. Y ya decidieron No, el día viernes pasado, entiendo que la licenciada Moore el miércoles pasado presentó la reconsideración. Esto, al cabo de un mes, el despacho superior de la Procuraduría debe emitir un concepto. Dependiendo de esto, entonces nosotros activaremos la vía jurisdiccional correspondiente para seguir en la correcta lucha de la defensa de nuestros derechos respecto a la toma de la decisión que en mi caso fue a través de la resolución 1644 del 28 de junio del 2024. Eso sería lo que debería pasar. Al cabo de un mes debe haber algún pronunciamiento. Bueno, habrá que esperar a ver qué más pasa. Muchísimas gracias a ambos por darnos este tiempo. Muy amables. 8:36 minutos, señor Alfonso. Usted no ha ido por el Avesa, ¿no? ¿No? Todavía. Y cuando pasa por ahí, cruza. Ah, ya no están ahí. No, están en el Central Park. Ya se mudaron, sí, ya vi. En estos días, fíjate cómo ando yo que no salgo a la calle, que caí en cuenta que en el Avesa ya no está el Ministerio Público. No, ahora está el Ministerio de Economía, ¿no? Ahora está el Ministerio de Economía, que no entiendo por qué ese ministerio crece y crece. ¿Dónde está? En Central Park. Central Park. ¿Cuál es ese? Ajá, exacto. Adelante de la Kiner yendo hacia Miguelito. No, ya sé que por ahí no debo pasar. Bueno, es que es bien complicado porque tampoco tiene estacionamiento. No tiene estacionamiento. No tiene nada. 8:37, señor Alfonso. Gracias, profesor.